Bien, estábamos pasando esta segunda parte. Entonces decíamos que así podíamos nosotros averiguar cuál es el torque. Pero para hallar la potencia del motor que va a jalar a esta faja, necesitamos saber una cosa nada más. ¿Cuál es la velocidad a la que queremos llevar esto? Digamos que sean unos 20 centímetros por segundo. Entonces ya tenemos el torque tanto en newtons como en kilogramos metro. Para la potencia necesitamos newtons metro, ¿no? Entonces, la velocidad de la faja en radianes será 20 centímetros por segundo entre 15 centímetros. Que es el radio, ¿no? Es velocidad tangencial entre el radio. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. $1.33. Centímetros se anulan y esto me sale radianes por segundo. Entonces ahora ya puedo establecer la potencia. La potencia de la faja es igual al torque por la velocidad angular. Esto es torque en newtons metro. 3678.75 3678 newtons metro por 1.3333 radianes por segundo. Newton metro es vatio segundo, ¿ok? Segundo con segundo se va a anular y no va a salir esto en Newton metros radianes por segundo, no va a salir en vatios. Segundos y segundos se anulan y no va a salir vatios. Entonces, por 3678.75. 4.905 watts. Punto cero, vamos a ponerle aquí, para no confundir con aquellos que usan la coma como separación del punto decimal. Y entonces, obtenido esto, ya podemos encontrar una faja normalmente de este tipo, de tipo polea, en B, tiene una eficiencia de un 95%. Entonces podríamos ponerle entre 0.95, 5.000. Pero esta no es una faja en B. Esta es una faja tipo arrastre, ¿no? Entonces, estas tienen una eficiencia menor. Entonces, eficiencia de la faja. Podríamos considerar 90%. Un valor bajo, ¿no? Pero más vale ser precavido en esto, porque de repente nuestro motor ya no arranca, ¿no?
Entonces, la potencia para mover la faja será, perdón, la potencia en el eje $5,450. Bien, de ahí podríamos ir y hacer todos estos cálculos que hemos hecho aquí para saber cuál es la potencia real, ¿no?, que necesitamos del motor. ¿Ok? Todos estos cálculos que hemos hecho aquí y aquí, ¿no?, para saber cuál es la potencia real del motor. Aquí, ¿no? Esta. Decimos, normalmente cuando usamos una faja la usamos con un variador de velocidad. Y normalmente el variador de velocidad va a trabajar entre 45 y 50 Hz. O sea, va a trabajar entre un 75 entre 75 y un 80% de lo que es la faja, ¿no? De la velocidad, perdón, nominal del motor. O sea, entre, digamos, un 80% sería 48 Hz y 45 Hz. Y de ahí se ajusta, ¿no? Se puede variar unos Hz más, unos Hz menos, ¿no? Y entonces, ahí tendríamos esto. ¿Qué pasa si tenemos una faja que ve en subida? Aquí vamos a ponerle faja que con pendiente. ¿Cómo sería esta faja? Sería de esta manera. Entonces aquí tendríamos nuestra carga y aquí pasaría a otra faja, ¿no? O puede caer a una tolva para acumulación de materiales, ¿no? Entonces aquí hay que ver una cosa. El peso es así. Y ese peso se descompone en una que es paralela a la faja y otra que es perpendicular. La que es perpendicular se va a calcular de acuerdo a esto. 2.5 veces, 2 veces, ¿no? Y la fuerza que está paralela a la faja, vamos a llamarle fuerza faja, fuerza vertical, no, perpendicular.
¿Ok? Entonces este peso se va a descomponer en dos. Este ángulo de aquí sería un ángulo alfa. Entonces, este ángulo de aquí será alfa. ¿Ok? Entonces, el F será el peso por el seno de alfa. Y ese es la fuerza con la que tenemos que, es la fuerza prácticamente de gravedad, ¿no? Entonces, ahí va a ser una masa por aceleración, o si no, lo calculamos por la diferencia de potencial, ¿no? Aquí hay una altura, vamos a decir aquí, si este es, aquí hay una altura. Y lo podemos calcular por la diferencia de potencial, ¿no? Masa por gravedad por altura me da la energía potencial. ¿Ok? Y eso debería ser igual a la energía cinética, sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Podríamos calcularlo así. Y la energía potencial entre un tiempo determinado me da la potencia. Energía entre me da la potencia. Entonces me podría dar directamente ya la potencia. Y la potencia que voy a hallar con la frecuencia perpendicular la hallo de acuerdo al caso anterior. Aquí el peso es vertical. ¿Sí? La fuerza que le damos Fp se volvería aquí como el peso. Entonces, ese Fp se multiplicaría por 2.5 y así. Entonces, habríamos considerado las dos fuerzas que intervienen aquí. Porque F por F, esto es P por seno, y como es una fuerza, esto es masa por aceleración. la aceleración de la faja. Pero también sabemos que, bueno, la energía potencial es masa por gravedad por altura. La altura la podemos conocer, ¿no? Y la potencia, debido a la energía potencial, va a ser la derivada de respecto al tiempo, ¿no? O yo puedo decir la energía potencial entre el tiempo que yo quiero que demore en recorrer toda la faja. Y eso viene a ser la velocidad, ¿no? Entonces yo necesito saber aquí la velocidad, una velocidad v. Entonces yo digo, la longitud de mi faja es un valor L y v es la velocidad de la faja. Entonces de aquí el tiempo
L entre B. Entonces, la potencia requerida para elevar esa carga sería la energía potencial, que es masa por gravedad por altura entre longitud por velocidad. ¿Ok? Entonces ya hallamos una relación. Todo esto de aquí sería la longitud. Y entonces tendríamos un triángulo rectángulo de este tipo. H, L y alfa. Y aquí podemos sacar que H, perdón, este es L. H es L seno de alfa. Entonces esto sería MGL. Entonces L y L lo podemos simplificar y me sale, por altura es esto, ¿no? MGB seno de alfa. ¿Correcto? Entonces, más va a depender de la velocidad, ¿no? Y del ángulo que de la longitud. Entonces, y esto es la potencia ya. Entonces, la potencia total de mi motor va a ser la potencia que yo necesite, la potencia requerida para elevar, más la potencia de tracción, o sea, de tracción de la faja, o sea, para jalar la faja. ¿Y eso cómo lo hacemos? En base al caso anterior. Entonces, ahora FP la fuerza de tracción, vamos a llamarle aquí F, va a ser FF, ¿no? Más, no, FF ya no, FF ya está considerado. FF lo hemos considerado cuando hemos elevado al considerar la energía potencial. Entonces era FP por ejemplo, lo que le pusimos en antes, que era 2.5, entre 1.5 y 2.5. Vamos a decir que le ponemos 2. Este es el factor. FP es P por seno de alfa. Seno de alfa. Es 2.5, sí, 2.
FP por seno de alfa, no. Es FP, ya, me estoy equivocando. Pero FP es el peso por el seno de alfa. Ahora sí. Y aquí tengo que ver la velocidad angular, nuevamente. Entonces, si este tiene un radio R, entonces la velocidad angular será la velocidad tangencial entre el radio. Ya. Pero antes de eso, perdón, vamos a hacer otra cosa. El torque es la fuerza por el radio. ¿Ok? Que esto será 2.0 P seno de alfa por el radio. Ahora vamos a ver la velocidad angular. Es velocidad tangencial entre R. Y ahora con estos dos datos, la potencia. Dos veces P por la velocidad angular. Entonces, nos sale que la potencia es, esta es potencia y este es peso, ¿no? Peso. Es una fuerza. Entonces nos saldría dos veces B por el peso por el seno de alfa. Entonces también puedo decir que la potencia, en vez de que sea torque por velocidad angular, también aquí hemos hallado una fórmula, que la potencia es la fuerza por la velocidad lineal de la faja. ¿Ok? Es la potencia que le hemos llamado de tracción. Bien, la potencia de tracción de la faja le vamos a llamar PTF. Entonces ahora, la potencia total que voy a requerir en la faja va a ser igual a la potencia, está agarrando esta ecuación, mgb seno de alfa más dos veces el peso por b seno de alfa. Entonces, la potencia de la faja será mg, es una fuerza, más dos veces el peso, es otra fuerza,
por la velocidad. Fuerza por velocidad me da potencia eléctrica en vatios por el seno de alfa. ¿Ok? Entonces, esa será la potencia de la faja. Y como la faja tiene una eficiencia del 90%, ¿no? Entonces, la potencia de la faja saldrá dividido entre 0.9. La potencia total en el eje de la faja. Y ahí ya podemos meter esa potencia como la potencia que requerimos del reductor de velocidad para que se mueva nuestra faja. ¿Ok? Entonces, esto sería... El otro caso sería el caso de que la faja fuera vertical. Si la faja es vertical, lo único que trabaja ahí es el peso, ¿no? Nada más. Porque la estructura no la vamos a mover, lo que vamos a mover es el peso. Entonces, la fuerza de la faja sería, vamos a decir, ¿cómo es una eh, faja vertical? Vamos a ver. Faja vertical. Es más o menos así. Bien, aquí tenemos unas cucharas. El peso estaría aquí. Hasta aquí podríamos decir, en una longitud, una altura h. Y entonces aquí solamente habría la potencia potencial, porque el alfa es 90 grados. El seno de 90 grados es 1. Entonces, la potencia sería mgb. Siendo la v la velocidad en la que se mueve la faja. ¿Ok? Entonces, o si no, el peso. La potencia de la faja sería mgb, o si no, vamos a sacarlo de una manera más práctica. Es torque por velocidad angular. La velocidad angular ya sabemos sale conociendo el radio. Y el torque es fuerza por radio. Pero también la potencia es, ya antes lo hemos demostrado, es fuerza por velocidad lineal. La fuerza en nuestro caso es peso. Entonces la potencia de la faja sería peso
por velocidad lineal. ¿Y qué peso es? La suma de todos estos pesos. De todos estos pesos. Vamos a borrar esto. La sumatoria de todos esos pesos. Como estas cucharas tienen un cierto peso que siempre van a llevar, ¿no? Entonces, y tenemos n cucharas, entonces el peso será n por el peso de cuchara. Ya no lo pongo en la fórmula, ¿no? Y la fricción será solamente en esta parte. Que para lo que es el peso de la faja, ya no le hace eso. ¿Ya? Entonces, una vertical sería así. Esto es más sencillo. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, les voy a subir también en la semana 9 un documento que lo he trabajado en base a lo que vimos en la semana 9. ¿Ok? ¿Qué se llama reductores de velocidad?
que después lo voy a ir complementando con todas estas aplicaciones. ¿Ok? Entonces en este momento lo estoy colgando. Tienen ahí un documento en limpio, ¿no? Y les voy a mostrar el documento, ¿no? Para que se familiaricen y vean de dónde salió. Esto que también hemos hecho es aplicación 2. También voy a subir con lo que hemos agregado hoy día. Bien, este es el documento. Esto es lo que hicimos la semana pasada. Y lo he pasado en limpio, porque aquí tenemos reductores, motor y variador de velocidad. Y está todo lo que hemos visto. Aplicación 1. Está toda la teoría. Concepto de torque. Ejemplo de cálculo de torque y fuerza en el eje de un motor. Esto se lee de arriba abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Como siempre. Y las conclusiones a las que llegamos. Relación de engranajes, lo que ahora hemos usado. Aquí tenemos, ¿no? La relación. T0 entre Ti es igual a WI entre W0 igual a R0 entre RI igual a D0 entre DI. Por eso en antes pusimos WI por RI es igual a W0 por R0. Aquí un eje de engranajes, ya en forma más limpia. ¿Ok? Este es el eje motriz que va a activar aquí un diámetro de 2.0. Aquí se acopla a otro eje de diámetro 16. Este se acopla a un eje, en el mismo eje se acopla a otro engranaje de diámetro 4. Este de aquí se acopla a otro engranaje de diámetro 20 y sobre el mismo eje ponemos otro engranaje que sea de 3.2, pueden ser centímetros, milímetros, que se acopla a uno de 25. Y aquí tenemos la salida. Y queremos averiguar cuánto es este W0. Entonces aquí vamos poco a poco viendo, ¿no? W2 es este.
versus WI, que es la entrada. Y da 406.75 RPM. Y respecto al torque, ahora es la inversa, ¿no? De 2 entre DI da 2 veces, o sea, 16. Y así vamos sacando todo. Y aquí les indico, este gira en sentido, vamos a decir, si lo vemos de frente en sentido horario, este va a girar, si lo vemos por este lado, en sentido horario. Aquí, sentido antihorario. ¿Ok? Nuevamente, y sentido horario. Entonces, cuando tenemos un solo engranaje, el sentido se cambia. Si tenemos dos engranajes, el sentido no se cambia. Y si tenemos, es decir, tres engranajes de conversión, el sentido se va a cambiar. Entonces este girará en sentido antihorario, mientras que este en sentido horario. Relación de velocidades entre y torque entre la entrada y la salida. Aquí W0 entre WI es W0 entre W5. Y W0 entre WI será entonces D5 entre D0, D3 entre D4, DI entre D2. Entonces, si hacemos esto, D5 entre D0, D3, nos sale 0.032 por WI. Es decir, la velocidad que tenía de 3.254 RPM se cambió a 10.4128. Y como por conservación de la energía tenemos que TI por WI es igual a T0 por W0, entonces T0 será TI por WI entre W0. O sea, la inversa de esto. 3.254. O sea, esto sale, T sub 0 sale TI, que es 2, por WI, que es este valor, perdón, WI, que es 3.254 entre 10.4128. Esto es la inversa de 0.032. Entonces nos sale 625 newtons metros. Creo que este se repitió. Bueno, mejor. Y aquí tenemos transmisión por fajas y poleas. Falta el ejemplo, poner la aplicación que vimos la semana pasada en forma concreta, que la voy a editar también así en limpio, ¿no? Para que ustedes tengan un documento que lo puedan seguir con facilidad. ¿Ok? Bien, y ahora vamos a entrar a un tema que hasta ahora no lo habíamos visto y que es importante. Es compensación del factor de potencia. Bien, ¿qué cosa es compensar el factor de potencia? Como ustedes saben, los motores, transformadores y todo elemento que lleva una inductancia genera una corriente activa y otra reactiva. ¿Ok? Y la corriente activa es la que realiza el trabajo y esa es la que vamos a necesitar siempre. Mientras que la potencia reactiva no realiza ningún trabajo. Se usa para magnetizar a los motores, transformadores o inductores. Pero como sabemos nosotros, el campo magnético es ortogonal al campo eléctrico. Por lo tanto, esa potencia va a ser ortogonal a la energía activa. Y si es ortogonal, entonces no participa de la energía activa. Pero las empresas eléctricas nos lo cobran. Si nos lo cobran, yo debo tener alguna forma de reducir ese pago o anularlo, si fuera posible. Entonces, de eso se trata.
La corriente eléctrica, dice aquí, alterna, genera un componente adicional al que se tiene en corriente continua. Esta corriente adicional se llama corriente reactiva. Y a la equivalente a la corriente continua se le llama corriente activa o real. Y se representan por dos fasores que forman un ángulo recto, es decir, son ortogonales entre ellas, como se muestra en la figura. La corriente activa va hacia la derecha y la corriente reactiva está atrasada respecto a esta, ¿no? Entonces se pone hacia abajo. La corriente activa real es consecuencia de la corriente que absorbe las resistencias o las cargas que realizan algún trabajo físico y producirá potencia activa. Esto es, las cargas que convierten la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. Esta puede ser calorífica, a través de resistencias, movimiento a través de los motores, solenoides, relés, contactores, química, electrólisis, carga de baterías, etc. Luminosa, focos incandescentes, fluorescentes, focos ahorradores, LEDs, lámparas de presión interna. Es decir, todo eso que realiza un trabajo lo vamos a hacer a través de la energía activa. Y sabemos que la energía activa es la potencia potencia activa es energía entre el tiempo. Entonces, la corriente reactiva se produce por efecto de las inductancias, reactores, transformadores, motores, que producirán la potencia reactiva. Esto se debe a que esos dispositivos acumulan energía durante un periodo de tiempo para luego devolverlo cuando las condiciones tienden a cambiar. Esto es, no producen un consumo de energía. Se podría decir que atrapan energía de la red eléctrica por un tiempo corto del orden de los milisegundos para devolverla a la misma red después de ese tiempo. En una red de 60 Hz, el tiempo máximo que pueden acumular esa energía es de 4.16 milisegundos, es decir, de un cuarto de periodo. Disculpa un momento, voy a tomar algo de agua. Un cuarto periodo. Nosotros tenemos 60 Hz. La inversa de 60 Hz es el periodo. 16.66 milisegundos. Entre 4, la cuarta parte, 4.16666 milisegundos. ¿Y por qué la cuarta parte? Porque estos dispositivos inductores no pueden seguir acumulando después de ese tiempo, empiezan a descargar. Es propio, digamos, de la física. Si fuera una línea de 50 Hz, entonces serían durante 5 milisegundos. Por lo indicado, las corrientes activas y reactivas van a dar como resultado las potencias activas y reactivas respectivamente, siendo estos últimos los conceptos que se usan para la compensación del factor de potencia, o sea, potencias activas y reactivas. Por tanto, en una red de corriente alterna se presentan dos tipos de potencia que, como las corrientes están desfasadas 90 grados entre ellas, como se muestra en la figura. Y aquí la simbología cambia. La potencia activa igual es un fasor que se dibuja hacia el lado derecho. Y la potencia reactiva se la dibuja hacia arriba. La potencia reactiva inductiva. Y van a dar como resultado, si aplicamos Pitágoras, una resultante. Esa resultante se llama potencia reactiva.
perdón, potencia aparente. Entonces, la potencia activa es esta, la potencia reactiva es esta, y esta viene a ser la potencia aparente. La potencia aparente se mide en volamperes o kilovolamperes. La reactiva en volamperes reactivos o kilovolamperes reactivos. Y la potencia activa en vatios o kilovatios. La potencia activa se representa con la letra P y se mide en vatios o kilovatios, W o kW, o MW, etc. La potencia reactiva se representa con la letra Q y se mide en volamperes reactivos, o kilovolamperes reactivos, o megavolamperes reactivos. La potencia aparente se representa con la letra S y se mide en volamperes o kilovolamperes. Como se observa en la figura, es la resultante de la suma factorial de las dos potencias, activa y reactiva. Entonces, este es S. Vamos a poner aquí. S. Vamos a achicarlo un poco. Potencia. Al revés. Aparente. Vea. O KBA. Ok. Y esto será aquí. Aquí lo vamos a poner. Ok. Este por qué sale así. Ahora sí. Su magnitud pues será igual a S raíz de P cuadrado Q cuadrado. Ahora, si nos damos cuenta, entre la potencia aparente y la potencia activa, existe un ángulo φ. Al coseno de ese ángulo le vamos a llamar factor de potencia. Ese es el famoso factor de potencia. Ya es una medida de cuánta potencia reactiva tiene la red eléctrica. A menor potencia reactiva, el ángulo será más pequeño y el coseno de φ será más próximo a la unidad. En caso la potencia sea puramente resistiva, el ángulo se hace 0 y cos φ se hace 1. Entonces, definimos que el factor de potencia es coseno φ, que es igual a P entre S, ¿no? P entre S, es el coseno φ. Y además, que la tangente φ es Q entre P. ¿Ok? Entonces, conocido φ, ¿cómo conocemos φ? Porque nos dan el factor de potencia. Conocido el factor de potencia, yo puedo saber cuál es φ y de ahí saco la tangente y ahí ocupo. Bien, ¿y para qué requerimos compensar el factor de potencia? Como dije, para ya no pagarle a las empresas eléctricas por ese concepto.
Y entonces las empresas eléctricas nos dicen, está bien, yo te voy a permitir que de todas maneras puedas tener potencia reactiva, pero no mucha, porque si no, a mí no me conviene, no puedo cobrar a otros, ¿no? O sea, me saturan muy rápido las redes. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la potencia aparente es mayor que la potencia activa y por lo tanto va a requerir una mayor corriente. Entonces, si yo empiezo a aumentar la corriente, mis cables ya no van a, a poder llevar esa corriente y por lo tanto voy a tener que duplicar esos cables o triplicarlos. Y es un costo. Entonces dice, si tú me ayudas, me dicen las empresas distribuidoras, y bajas tu factor de potencia, entonces yo voy a bajar la corriente que te entrego. Y eso te va a premiar. No te lo voy a cobrar bajo ciertos parámetros, ¿no? Y entonces yo digo, muy bien, ¿de qué se trata? Entonces la empresa me dice, fíjate, si tú utilizas una potencia Q, voy a poner aquí, menor al 30% de la potencia activa, entonces yo no te cobro ese concepto. Y si es 20%, le digo, me cobras menos, no, basta que sea menos de 30% y ya no te lo cobro. ¿Ah? Entonces digo, bueno, y para eso entonces vamos a ver esto, lo que viene a continuación. Compensación del factor de potencia, así se le llama. La compensación del factor de potencia consiste en eliminar la potencia reactiva de la red hasta el 30%. Si se logra esto, las cargas sobre la red se observarán como puramente resistivas. El ángulo phi será 0 y el cos phi será igual a 1. Pero nunca vamos a lograr eso, porque nos dicen, no es necesario que llegues a 0, ¿no? Por ejemplo, un fluorescente, vamos a poner el primer caso, posee un reactor, inductancia, que hará que en el circuito se presente potencia reactiva, con factor de potencia aproximado de 0.7. La pregunta es, si ese reactor produce la potencia que queremos eliminar, ¿por qué lo ponemos? La respuesta es que se hace debido a que los fluorescentes, después de encender, requieren un bajo voltaje para sostener su iluminación. Y el reactor se usa para que consuma parte del voltaje eléctrico, es decir, para que genere una caída de potencial eléctrico en él y llegue al fluorescente solamente 150 voltios. Porque si no, lo quemamos a nuestro fluorescente. Ah, muy bien. Entonces, el circuito vendría a ser el siguiente. 220 voltios. Y aquí venimos así. Cuando se cierra el switch, venimos por aquí así. Aquí hay una resistencia. Lo mismo aquí hay una resistencia. Entonces, este sería el recorrido de la corriente. Aquí hay una resistencia que son filamentos que van a calentar el fluorescente para que en su interior se generen electrones. Estos electrones van a ser acelerados por el potencial eléctrico que hay entre estos dos puntos. Entre este punto y este. Entre las resistencias que son electrodos. Lo van a acelerar a los electrones y esos electrones van a golpear contra la pintura fosforescente que tienen los
fluorescentes y van a generar iluminación. ¿Ok? ¿Para qué es este condensador? Porque este es el arrancador. Eso que le llaman el chanchito o un cilindro que ustedes ven en los fluorescentes, aunque ahora son más raros porque los LEDs empiezan a reemplazarlos. Y este se hace para que al oscilar con el reactor, que es una bobina, ¿no?, se produzca un pico de voltaje. ¿Ok? Y ese pico de voltaje se presente aquí. Y eso hará que el vapor de mercurio que está aquí dentro se ionice. Y al ionizarse va a empezar la corriente de electrones. O sea, necesitan un factor de ionización. ¿Qué lo realizamos con esto? Sabemos nosotros que la tensión pico va a ser raíz de L entre C por la tensión. Perdón, este es B, no es B. Por la tensión. Como L es grande, C es pequeño, entonces el pico puede llegar a 1000 voltios. Y con eso empieza la conducción. Una vez que ya arrancó, el fluorescente empezó a generar ya electrones, esto se convierte en una resistencia. Y como resistencia va a consumir energía activa. Y el reactor, como es una bobina, va a empezar a consumir energía reactiva. La corriente entonces ya no va más por el arrancador, después del arranque, sino viene por aquí. Ya que el arrancador empieza a ser una impedancia muy alta, es muy pequeño, entonces la impedancia es alta. Comparada con la impedancia de la resistencia, se hace nula la corriente por ahí. Bien, aquí dice, se observa que la suma de las tensiones en el fluorescente y en el reactor suman más de 220 voltios. Efectivamente, en el fluorescente 150 y en el reactor 160. ¿Ok? ¿Y cómo es eso? Es muy sencillo, porque el fluorescente va a tener potencia reactiva, es decir, su voltaje va a estar alineado aquí. Y el fluorescente, perdón, y el reactor, potencia reactiva. Los voltajes también se distribuyen así. Y entonces será 150 al cuadrado más 160 al cuadrado, raíz cuadrada de eso. ¿Cómo es esto? 150 al cuadrado más 160 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, 219.37, 220 voltios. Entonces, la resultante, como este es un triángulo rectángulo, le aplicamos Pitágoras y nos da 120 voltios. Entonces, ya no es una suma lineal, ¿no? Es una suma fasorial. Aquí, ¿cuánto sería el cosφ? 150 entre 220. 0.68. Fíjense que el voltaje reactivo es superior al voltaje activo.
Como el fluorescente es de 32 vatios, su corriente es U igual a P entre U coseno phi. P es 32 vatios. U es 220. Y el coseno phi es 0,7 aproximadamente. Entonces, 32 entre 220 entre 0,7 aproximadamente, 0,27, 0,21. El Q reactivo entonces es P por la tangente phi, ¿no es cierto? Antes lo hemos visto. 32 por la tangente del arco coseno 0,7. 32.647 bar. O sea, 32 vatios generan 32.647 bar. El valor requerido para no pagar potencia reactiva se le llama PRR, potencia reactiva máxima requerida. Y esto es el 30% de la potencia activa, ¿se acuerdan? O sea, 0,3 de P. Me da 9.6 bar. Es decir, yo tengo 32.64 bar y estoy pagando energía activa. Si yo no quiero pagar potencia reactiva, tendría que bajar de este valor de potencia reactiva a este otro valor. Entonces, por lo que para compensar a un valor del 30% de la potencia activa, este es 30% de la potencia activa, no de la potencia reactiva. Será hacer lo siguiente. La potencia reactiva de compensación será 32.647 bar menos 9.6. O sea, lo que yo debo compensar es lo que estoy gastando menos lo que debo gastar para no pagar. O sea, 23.05 bar. ¿Y qué hago para compensar el factor de potencia? Muy bien, yo necesito 23.5 bar. Muy bien, le tengo que poner un condensador. Nosotros sabemos lo siguiente. Fíjense. La potencia activa es esta. O vamos a poner esto con otro color. La potencia reactiva es esta. Pero esta es la potencia reactiva inductiva. ¿Qué otro elemento tenemos? El condensador. Y el condensador ahora genera también un desfasaje, pero en vez de atrasar la corriente, la adelanta respecto a la tensión. Entonces, su potencia reactiva también va a ser una potencia reactiva del condensador porque no consume potencia activa, va a ser en sentido contrario. Voy a sacar esto un ratito. Es decir, va a apuntar hacia el otro lado. La potencia reactiva capacitiva. Por lo tanto, aquí hay una resultante. La resultante siempre debe ser reactiva inductiva, que va a ser QI menos QC. Entonces, restar. Acuérdense que a 32.647 yo le necesito restar una cantidad que me dé 9.6. Entonces, ¿cuánto es eso? 23.05 bars. Entonces, debo poner un capacitor que me dé una potencia reactiva capacitiva igual a 23.05. Me dicen, no, no hay. No hay 23, pues. ¿No? Es muy difícil. No es un valor comercial. Me dicen, hay 25 bar. Ah, 25 bar. A ver, si yo a 32 le quito 25 bar, me da 7.647 bar. Que es menor que esto.
Entonces, está bien, me conviene, ¿no? ¿Y por qué no ponerle 30 bar? También le podría poner un condensador de 30 bar, pero me va a costar más caro. Y no voy a obtener mayor ganancia, ya ninguna ganancia adicional, porque basta que yo le elimine, y con 7.6 ya lo estoy eliminando, perdón, y con 25 bar de condensador ya lo estoy eliminando, entonces ¿para qué poner uno de 30 bar? O sea, ¿para qué pagar más? Sencillamente le pongo ese. ¿Ya? Y ahora, con el nuevo valor que me saldrá por acá, ¿qué pasa? Que la resultante, que era esta, se convirtió en esta. Y por lo tanto, la corriente de esa potencia aparente C', es inferior a la corriente de la potencia aparente S. Entonces las empresas me dicen, muy bien, lo has logrado, no te cobro. ¿Ok? Entonces veamos aquí la compensación del factor de potencia de un motor trifásico. Hay que aclarar que un motor siempre tendrá los dos tipos de potencia, activa y reactiva. No hay forma de escaparse. En el siguiente ejemplo se hallará el banco de condensadores para el motor, cuyos datos de placa son los mostrados a continuación. Potencia mecánica total 75 HP. COSFI 0.87. RPM 1720. Eficiencia 0.85. Conexión delta. Frecuencia 60 Hz. Deslizamiento 2%. Temperatura de trabajo clase A. Montaje vertical. Y otros. Bien. A mí los que me interesan son los eléctricos. Esto me dice la placa. Los eléctricos son potencia, mecánica, COSFI, eficiencia. Los RPM no son de importancia para mí. El deslizamiento tampoco. La temperatura de trabajo tampoco. Montaje vertical tampoco. Entonces, lo único que debo decir es que si el montaje vertical, si el motor es montaje vertical, sus rodamientos son cónicos o de aguja, como le llaman. ¿Cómo voy a compensar? Si este es mi motor, cuando yo cierre esto de aquí, mi motor va a arrancar. Y yo voy a cerrar, una vez que arranque el motor, este condensador. Que si se dan cuenta está conectado en delta. ¿No? Aquí fíjense, 1, 2 y 3. Está conectado en delta. Entonces, lo primero que se halla es la potencia activa y reactiva del motor. La potencia activa será 7 entre 0.85 por 0.746 para que me salga en kilowatts. 0.746 kilowatts es un HP. Y entonces yo puedo decir, si es un HP, HP se va y me sale 65.823. Este 0.85, ¿qué cosa es? La eficiencia. Eficiencia, 0.85. Entonces ya encontré la potencia activa. ¿Cuánto es el Q? El Q va a ser P por la tangente del arco cuyo coseno es 0.87. Entonces, este valor por la tangente del ángulo que salga aquí, 0.55, 36.644 kbar. La potencia reactiva máxima requerida, o la potencia reactiva requerida para no pagar, le llamamos PRR, es igual a
el 30% de la potencia activa. ¿Cuál es la potencia activa? 65.823. El 30% será por 0.3, es decir, 19.747 kVAR. La potencia reactiva de compensación, por lo tanto, será la diferencia de estas dos. 36.644 menos 19.747 da este valor. Entonces, con este valor ya no pago. Pero entonces ahora debo poner un capacitor que me consuma esta cantidad kVAR. Entonces, 16.87 kVAR. Perdón, no pago con este valor. Entonces averiguo cuál es el condensador que me va a permitir eso. La diferencia. Entonces, con este valor ya no pago. Entonces, ¿qué necesito? 16.897 kVAR capacitivos. El banco de condensadores estándar más cercano a este, más próximo, es de 20 kVAR. Y lo pongo entonces, 20 kVAR es todo el conjunto, no es cada condensador, es todo el conjunto. ¿Cómo se observa? Con un banco de condensadores. Sí, Jason. Profe, una consulta, para ella la potencia reactiva máxima requerida siempre va a ser el 30% de la potencia activa, de la potencia de la. El PRR, Sí. sí, porque Ah, eso es lo que me dicen las empresas. Si tú consumes solamente el 30% ok. del valor de la potencia reactiva como potencia, perdón, si tú consumes como potencia reactiva el máximo el 30% de tu potencia activa, entonces yo no te cobro. Entonces siempre va a ser 30%. Ok, ok, profesor, ¿Ya? gracias. Y esto también lo dice la Ley de Concesiones Eléctricas del Perú. Y es un estándar para todo el mundo, por si acaso. Entonces, ¿cómo se observa? Con un banco de condensadores de mayor potencia reactiva que la buscada, se compensa valores menores al 30%. Entonces me dice, si tú consumes esto o menos, no te cobro. Solicitado como máximo, por lo que la selección hecha es correcta. Claro, si yo voy a poner 20 kVAR, la diferencia será 36 menos 20, 16. Y yo estaba buscando 19 como máximo. 16 está debajo, correcto. No digo nada. ¿Ok? Ahora viene la compensación de factor de potencia de un rectificador trifásico. Bien, todo rectificador trifásico, por si acaso, me genera un factor de potencia inductivo. Un rectificador es un equipo que convierte corriente alterna en corriente continua. En la industria se los emplea para los procesos de electrólisis, requiriendo altas potencias. Estos equipos se caracterizan por tener bajos factores de potencia, es decir, un COSFI alto, altos valores de potencia reactiva. Características eléctricas del rectificador o compensar su factor de potencia. Vamos a poner un ejemplo. Potencia de este rectificador. Son muy grandes, son los de electrólisis. Este es uno de electrólisis. Potencia 10 MVA. Voltaje de alimentación 10 kilovoltios. Factor de potencia 0.75. Conexión del transformador de delta a zigzag. Eficiencia 82.5%. De el sistema de electrólisis o del rectificador. Entonces yo digo, la potencia es 10 MVA y la voy a convertir en kVA.
1000 kVA es igual a un MVA. Entonces aquí podemos decir de que los MVA se van a anular. Y la potencia entonces activa sería S por el coseno phi. El factor de potencia es 0,75, entonces 10.000 por 0,75 me da 7.500 kilovatios. Ahora voy a encontrar la potencia reactiva. Es P por la tangente del arco coseno de 0,75. Esa tangente me sale 0,8819. Y por lo tanto, la potencia reactiva es muy alta, ¿no? 6.614.4. Entonces ahora me recuerdo lo que me han hecho las empresas eléctricas. Si tú consumes menos del 30% de la potencia activa, o igual o menos, entonces no te cobro. Entonces yo digo, ¿cuánto es el 30% de la potencia activa? 7.500. 7.500 por 0,3, 2.250 kVAR. Si yo llego a consumir 2.250 kVAR, no pago. Entonces, ¿cuál es la potencia que tengo que compensar? Este valor menos lo que tengo que consumir. Entonces, 6.614.4 menos 2.250 va a ser igual a 4.364.4 kVAR capacitivos. Ya en el factor de potencia, digamos, en alta tensión o en media tensión, como es esto, 10 kilovoltios, se hace por bancos de condensadores en paralelo. Entonces, yo necesito un banco de condensadores de 4.364. Entonces digo, voy a hacer esto mediante 4 bancos de condensadores de 1000 kVAR, con lo cual me da 4.000, más un banco de 400 kVAR. Esto me dará 4.000 más 400, 4.400. Y estaré compensando, ¿no? Más de lo que me piden, pero no hay otro estándar. Como se observa, siempre se coloca un banco de un poco mayor al valor calculado. Un poco mayor, tampoco mucho mayor, porque voy a pagar más para ya no obtener ningún beneficio. Bien, aquí vamos a ver, en la compensación de una planta es un poquito diferente. ¿Ya? Vamos a ver estos conceptos, que esto es importante porque, fíjense, esto puede hacer que ustedes ganen dinero, porque si una planta paga, mejor dicho, potencia reactiva, eso no es barato. Pueden pagar 5.000 soles al mes. En 12 meses son 60.000 soles. Un banco de condensadores se paga como máximo al segundo mes. Entonces ustedes pueden ir a las plantas, ¿no? Y decir, bueno, si tiene factor de potencia, yo te soluciono esto. Y lo hacen. Toda planta nueva requiere este banco de condensadores. Las plantas antiguas normalmente ya lo tienen. Pero antes vamos a nuevamente pasar lista. Esperemos que no nos demoremos como en antes. Entonces, nuevamente, por favor. Ok. Entonces, el brazo levantado, no el Nícono, y la cámara encendida. Arce, Arriaga,
Arce, levantar la mano y digan presente para ubicarlos más rápido. Muy bien, ya lo ubiqué, Arce, no hay ningún problema. Arriaga, Bieberach, Presente, profe. Caguana, Carvajal, Cubillas, Presente, profesor. Galvez, García, Gómez, La Cruz, Maguiña, Menacho, Morales, ¿alguien lo conoce a Morales? Ya tiene 8 faltas, ¿eh? Moreno, Presente. Pariona, a ver, Maguiña, Línea presente, profesor. Levante la mano hacia acá. bien. Romero, Sánchez, Torres, Presente, profesor Sánchez. Torres, ok. Torres presente. Uchofen, Presente. Urbiola, Presente. Urbiola, su cámara, por favor. Ok. Presente, profesor. Sí, ok. Uribe, Presente, profesor. Valladares Presente, profesor. y Parraguirre. Presente, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, ya está. Les agradezco. Esta vez lo hemos hecho rápido. Bien. Y para favorecer la clase, ¿no? Vamos a ver, sigamos aquí. Esto no es distinto del otro. Nada más que en una planta, el factor de potencia, los consumos de potencia activa y reactiva son dinámicos. Es decir, que no todo el día estamos consumiendo lo mismo. Por ejemplo, en una planta que trabaja 8 horas, durante las 8 horas de trabajo va a tener la necesidad, digamos, de compensar. Pero después de las 8 horas de trabajo va a ser mínimo, digamos, los consumos que son para iluminación básicamente y seguridad. Entonces, aquí hay un concepto que vamos a desarrollar, que es el potencia de demanda o potencia demandada. Es el promedio de la potencia activa de una planta tomada cada 15 minutos, empezando en horas exactas. Es decir, digamos que yo empiezo a tomar a las 8 de la mañana, a tomar potencias. De 8 a 8 y 15 me van a promediar cada 10 segundos, cada 20 segundos, depende del equipo que yo tenga, me van a promediar la potencia activa en este caso.
Y también me van a promediar la potencia reactiva, pero la potencia reactiva no tiene este concepto. El concepto de potencia de demanda es para la potencia activa. Entonces, de 8 a 8 y 15, digamos que cada minuto para hacerlo fácil. Entonces tengo 15 mediciones. Las sumo las 15 mediciones y las divido entre 15. Con eso he sacado el promedio. A eso se le llama potencia de demanda. ¿Ok? Mientras más mediciones tomen 15 minutos, será más precisa, ¿no? Digamos que lo tome cada 10 segundos. O sea, 6 por minuto. Por 15 son 90 mediciones. Entonces, sumo todas esas potencias, las divido entre 90 y me da un promedio. De 8 y 15 a 8 y media, algo similar. De 8 y media a 8 y 45 igual, y de 8 y 45 a 9 algo igual. Entonces, cada hora voy a tener 4 mediciones de potencia de demanda. En 8 horas tendré 32 mediciones de potencia de demanda. 32, ¿no es cierto? Y si lo hago cada 24 horas, esto sería por 3, 96 mediciones de potencia de demanda. Entonces, la compensación del factor de potencia en una planta industrial reduce el pago por energía eléctrica. Para ello se recurre a bancos de condensadores de potencia que pueden ser fijos o controlados. Los fijos compensan al 30% del mínimo valor promedio de la potencia activa, mientras que el variable compensa la diferencia que existe entre la potencia reactiva total tomada 15 minutos y la potencia reactiva requerida. ¿Qué es esto? Ahora se los explico esto. Para compensar el factor de potencia en una planta se hace el cuadro de cargas o potencia de demanda medida en un día en el que la planta trabaja al 100% de su capacidad de producción. Entonces, cada 15 minutos desde las 00 horas hasta las 23:45, o sea, 11:45 de ese mismo día. Y esto lo graficamos. Entonces, hasta las 7 de la mañana, esta planta no ha consumido. A partir de las 7 en que empieza a llegar la gente, va a subir porque ya empieza la producción. Y a las 8:30 ya casi tenemos la planta, o a las 9 de la mañana, en su máximo funcionamiento. Aquí viene la potencia activa, es la azul, y la potencia reactiva es la marrón. Entonces va a caer y nuevamente a las 11 de la noche, o aquí ya, a las 8 de la noche, ya prácticamente la planta ha parado, ¿no? Realmente mucho antes, por aquí más o menos. A las 6 de la tarde ha parado, ¿no? Si empezamos a las 8, 8 y 8, 16, más una hora más, 17, a las 5 de la tarde ya empieza a bajar. Pero como aquí he empezado a las 9, aquí acaba 8 horas después, a las 17 tendría que parar. Pero como hay una hora de almuerzo, ¿no? Se sigue trabajando. Pero en el almuerzo no para la planta. Hay turnos, ¿no? Entonces, a las 6 de la tarde. Entonces, se calcula el promedio de potencia activa y reactiva en las horas de mayor consumo, que en la planta del ejemplo será de 9 a 19:15. De 9 a 19:15. El promedio entonces será, aquí lo podemos sacar en este punto, solamente entre estas horas, ¿no? 575.94 kilowatts. El promedio en ese mismo periodo de tiempo de la potencia reactiva será este de aquí, que sale 295.767 kVAR. Entonces, esto es como mi potencia activa y mi potencia reactiva. Ya me olvido de demandas y esas cosas. Entonces, la potencia reactiva requerida será Q promedio, perdón, el PR, la potencia reactiva requerida, que es el PRR, del promedio será 0.3 por la demanda.
575.94 por 0.3. 172.782 kVAR. Potencia requerida del capacitor o del condensador será el Q promedio menos el PRR. Y sale 122.985 kVAR. Como la planta no trabaja siempre en la misma capacidad, se pondrá un banco fijo de 100 kVAR, y se pondrá un banco controlado de 25 kVAR. De tal manera que con el banco fijo de 100 kVAR yo voy a estar por aquí. O sea, voy a bajar estos 100 kVAR. 300 menos 100 voy a bajar a 200. ¿Ok? Pero 200 todavía paga, porque yo necesito estar máximo en 172. 122, ¿no es cierto? Yo pongo 100. Y para compensar la diferencia le pongo un banco controlado de 25 kVAR, de tal manera que cuando la planta consuma más, yo le iré sumando capacitores de 10 en 10, de 5 en 5, dependiendo de cómo esté diseñado este banco de condensadores controlado. Pero si se dan cuenta, cuando controle totalmente, 100 más 25 son 125, que es más de lo que yo necesito. ¿Ok? De 200 bajaré a 25, bajaré a 175. ¿Y cuánto quería compensar yo? 172. ¿Está bien? Entonces, esto es todo el estudio de lo que es el banco de capacitores. Esto es lo más pesado, pero hay equipos que registran, ¿no? Cada 15 minutos se llaman medidores de potencia de demanda. Entonces, cada 15 minutos te arrojan potencia activa, potencia reactiva, también potencia aparente. Eso no nos interesa ahora. La tensión de línea, la corriente de línea, el cos-phi y la potencia aparente que está aquí. Entonces, fíjense, de una potencia de 100 kilowatts, ¿no? Va subiendo hasta llegar a 500. Y la potencia reactiva, nuevamente aquí, empezamos más o menos en 100, baja a 97, aquí baja drásticamente. Entonces siempre voy a estar compensando con 100. En algunos casos voy a sobrecompensar. Tendría que revisar bien esto, si siempre es así o no. Pero en todo caso sobrecompensaría 30 kVAR. Eso no es gran cosa. Y después voy a estar debajo de lo que me pide la distribuidora. O sea, debajo de esto. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien, fíjense. Voy a también a poner ya la práctica número 2. ¿Ya? La práctica número 2, si ustedes me esperan un momento y tienen el tiempo necesario, les voy a mostrar en qué consiste. Es muy interesante y podrían ustedes irla adelantando.
Consiste en un sistema de control. Un automatismo más que un sistema de control. Automatismo en selección de etapas. Profe, pero ese es el laboratorio 2, no la PC 2. No, es laboratorio 2. Ah, ok. La PC2 todavía no le he colgado. Pienso hacerlo ahora, ¿no? Bien. Vamos a ver este video. Este es un automatismo que está en el laboratorio de la UPC sede Villa. Fíjense, una tapa color rojo. Ahora viene una tapa plateada. Una tapa negra. Una tapa plateada. Una tapa roja. Fíjense que aquí hay un mecanismo, ¿no? ¿Lo pueden ver o no? ¿Lo pueden ver o no? Díganme. Sí se ve, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Sí se logra ver, profesor. Entonces, este es un selector de tapas por el color. Las tapas plateadas vienen aquí, las rojas aquí y las negras aquí. Fíjense que aquí va a salir un bracito, ¿no? Bien, la explicación de cómo funciona esto está en todo el laboratorio. ¿Ya? Esto nos toca la semana 12. La próxima semana se los puedo explicar bien. Para la PC2, ¿qué cosa es lo que requerimos ahora? Vamos a parar esto. Pero una consulta, ese funciona con neumática, ¿verdad? Sería, ¿ese proceso qué sería? Sí. ¿Sería electroneumática o...? En el FluidSync. Sí. Hacemos en FluidSync. Sí, profe. Sí. Sí. Y usamos sensores, ¿no? ¿Ok? Bien, en cuanto a el avance, déjenme solamente decirles algo, ¿no? Rápidamente. Sería la actividad 3, ¿no? Bien, sería los objetivos específicos. Describir la problemática que ya le hemos hecho en la actividad 1. Definir los requerimientos de los sensores que también lo hemos hecho en la actividad 2, me parece, o 1. Definir los requerimientos de los actuadores que se van a emplear. Desarrollo del programa. ¿Ya? Estos 4 objetivos son los que vamos a buscar ahora. ¿Ok? Y les voy a pasar esto de aquí en nuestro actividades del curso. Bien, aquí estaría, ¿no? Aquí está ya descrito exactamente la actividad 1, ya se hizo, pero esto se tiene que poner corregido.
Todo esto que dice actividad 1 ya lo han hecho ustedes, pero se ha corregido. La actividad 2 también ya se ha hecho. Y aquí entraría la actividad 3, elaboración de planos de construcción y montaje de las partes del sistema de automatización que se está desarrollando. Planos en Inventor, ¿no? Desarrollo del programa del automatismo donde se encuentra la estrategia de control que hará posible que el sistema de equipo funcione autónomamente. También se seleccionará el autómata o PLC. Nosotros no lo vamos a hacer en PLC ni en el autómata, sino en FluidSim. El FluidSim tiene también unos PLC ahí, ¿no? Unas instrucciones de PLC. Las pueden usar si requieren. Presentación de planos de construcción final del sistema de automatización. Bueno, este es en la actividad 4. El desarrollo del programa es para la actividad 4, por si acaso. Verificación del correcto, ya. En marco teórico, hemos avanzado 1 y 2, falta el tercero. Descripción del proceso donde será el automatismo propuesto. Ya completo, ya sin nada de que me falte esto, me falte el otro. Todo esto es actividad 1. El cronograma de actividades PC1 TP y ahora de la PC2. Planteamiento de las actividades que se desarrollarán a fin de llegar al diseño final. O sea, ya ustedes tienen que empezar a acelerar y entonces ahora, ¿qué me falta? Muy bien, todo esto. Entonces, todo esto tengo que hacerlo para llegar a la semana 15, ¿no? Con mi presentación. Esto ya lo hemos hecho, en diseño ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. Ahora viene la actividad 3. Cálculo de los actuadores como fuerza, potencia, recorrido, velocidad y todos los que correspondan. Por eso hemos hecho este cálculo de fajas, cálculo de reductores, para que ustedes tengan ya un criterio, ¿no? Elaboración de la ficha de los actuadores que se emplearán en el proyecto en el anexo 4. En el capítulo 4 se hace el desarrollo de los planos de la base de madera. Bueno, siempre hay una base donde se montan todos los componentes. Entonces, vamos a mencionar esa base. ¿Cuánto por cuánto es? Desarrollo de los planos y el cableado físico de las regletas de terminales hacia los sensores y actuadores. En cada regleta se pondrá la descripción con la dirección de donde se dirige cada punto de conexión. Eso se los voy a explicar y se los voy a presentar también junto con la actividad 3. Se los voy a estar enviando para que ustedes vean cómo se hace un cableado ya en un sistema donde se utiliza automatismo, ¿no? Desarrollo de planos y cableado físico en el PLC. Sería un PLC teórico, ¿no? Más que todo a nuestros FluidSim. De los circuitos de maniobra como pulsadores, interruptores y otros que se lleve el sistema, ¿no? Cableado. Cronograma de actividades, PC2. Y el capítulo 5 sí no tiene ninguna actividad para, ningún punto para la actividad 3. Conclusiones, bibliografía y los anexos respectivos. Aquí, cuando nos toca, el 5 de junio. ¿Ya? 5 de junio. Aquí hay un ejemplo de cómo se llena esto. Los datasheets ya de los sensores y actuadores que han seleccionado. Y bueno, esto ya me corresponde a mí. Ok, esto es lo que hoy día les voy a subir. Muy bien, no es tan difícil porque ya hemos ido avanzando, ¿no? Ahora solamente ponemos en limpio lo ya avanzado y lo que voy a avanzar lo diseño o hago lo que me piden, ¿no? Nada más, no sean más problemas. Van a ver que a la semana 4 llegamos con todo el proyecto hecho. ¿Ya? Eso es trabajar en orden. A ti, Maguiña, creo que te va a convenir porque tú ya estás llevando proyectos mecatrónicos, ¿no? Sí, profesor, justo quería hacer una consulta sobre eso. No sé si qué día Ya, usted... ya, espérate un momentito. Ok. Sí, si la consulta es rápida, te la contesto inmediatamente. Si no, nos quedamos un ratito después de que no haya ninguna otra pregunta. Sí, ¿Alguna profesor. pregunta?
Muy bien, Jason. ¿Cuál sería la pregunta? No, quería hacerle una consulta, ¿qué días usted tiene clases presenciales en la sede de Monterrico o en San Miguel? Tenemos Ya, dudas con mi compañero. yo tengo clases presenciales solamente en Monterrico. Lunes, martes, jueves y viernes. Ya. ¿Ya? Los lunes es teoría y tengo una interrupción para almorzar de 1 a 3. Me parece, no, de 12 a 2. Entonces, de 12 a 1, permíteme almorzar y de 1 a 2 yo podría hacer alguna consulta. Ujú. ¿Ya? Después, los días martes, ahí estoy más atareado porque a partir de 9 a 12 tengo clase teórica y ahí solamente tengo 1 hora de refrigerio. Pero después tengo laboratorios de 2 de la tarde, perdón, 9 a 12, 12 a 1, no, de 1 a 3, de 1 a 3, 3, de 1 a 7 de la noche me puedes ubicar el martes en el salón UC 52. Ok, profesor. ¿Ya? Y, El día jueves también me ubicas en laboratorio de 11 de la mañana a 7 de la noche. en el También mismo en el salón. UC 52. Y los días viernes nos vemos contigo, creo, ¿no? Sí, no, los viernes no. Eh, los ¿Tú no viernes, llevas proyectos mecatrónicos 2 estás llevando o uno? no, el mío es proyecto de investigación, profesor. Ah, ya. Entonces, bueno, entonces el viernes me puedes buscar en el Fab Lab Ya, de 9 a 1. 9 a 1. Ok, profesor. Ese serían los viernes. Sí. Ok. Sí, porque como le comenté, profesor, nuestro proyecto con mi compañero es sobre un banco de pruebas sobre bombas y motores hidráulicos, con una Ah, ok. capacidad. Ujú. Sí, ¿qué capacidad? De un caudal máximo de 50, o sea, bombas medianas, 50 bar. No, 50, su caudal que sea de 50, su caudal que sea de 50. 50 qué bars. No, bar es presión, disculpe, gran expresión. Sí. Su caudal de la bomba que sea de 50 metros cúbicos. Por litro, por minuto, por segundo. Eh, Creo que ahí es, no, disculpe, es litros por minuto, si no me equivoco, su caudal de la bomba. Es y no sé 500 si, litros por segundo. sí, creo, algo así. No sé si le puedo Ya. presentar de proyectar. Como acá tengo tenemos dos propuestas con mi compañero, o sea, sobre modelo, porque nos están viendo ahorita modelos. Y nuestra Ya. pregunta también sería, profe, sobre, o sea, cómo podemos calcular hasta o sea, motor de cuánto HP podemos comprar para poder accionar la bomba. Ya, ahí te he pasado para que seas moderador. Ok, profe. Entonces voy a salir de lo que les estaba presentando. Ok, profe. Este es nuestro primer proyecto, esa es nuestra primera propuesta que tenemos con nuestro compañero. Le Ya, hemos ¿cuál es el hecho, objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que no te capté bien. ya, el objetivo, profesor, es probar bombas, que son de acá, bombas y a la vez también actuadores lineales o rotativos, ya sea motor, Ya, motor o motores. qué significa probar bombas? ¿Es un banco de Probar, pruebas para bombas? sí, para bombas hidráulicas. Ya, ¿y qué van a probar? Si sus caudales y flujos son los que indican en la placa, ¿qué cosa van a probar? Exacto, ajá, su eficiencia de la bomba si es que está en un buen estado para ir a trabajar en campo, puede trabajar, pues que pueda trabajar, pues. Si está en buen estado. Exacto, sí. Tanto como le digo, en Ya, bombas como en motor. Este diseño, allá. profesor, lo hemos sacado, tanto mi compañero como yo trabajamos en un taller
que se dedica especialmente pura a bombas y motores, ya sea reparación, hacer proyectos y probar, reparación y probar, ¿no? Pues si está bien o no. Y este es un diseño similar a la que está en nuestro trabajo. Acá creo que tengo fotos de eso, dijo el profesor. No sé si está. Un ratito, profesor, disculpe. Ahí está. Ahí está. Ahí está, acá está. Bueno, este es un banco de pruebas que se encuentra en el taller donde trabajamos con mi compañero. Es Ya. similar, por ejemplo, acá está probando motores, estos son para probar motores. Estos son donde ellos controlan, ven acá los manómetros, el joystick para ver para el sentido, creo que se dice, para dar el sentido de caudal.